Buenas noches, doctor. Eh, las garantías generales del derecho son un conjunto de principios y derechos consagrados en nuestra Constitución, las cuales protegen la dignidad humana y aseguran el acceso efectivo de los derechos fundamentales. Estas garantías buscan prevenir el abuso de poder y asegurar que todos los ciudadanos sean tratados con equidad y justicia. Las garantías del derecho son garantías las jurisdiccionales y las garantías constitucionales. Las constitucionales son igualdad ante la ley, donde la Constitución garantiza que todas las personas son iguales ante la ley sin discriminación por motivo de raza, sexo, género, religión, etcétera. Está establecido en el artículo 11 de la Constitución del Ecuador, la cual prohíbe la discriminación. También tenemos el derecho a la vida y a la libertad, consagrada en el artículo 66, donde establece que todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica, personal, perdón, y que cualquier privación de estos derechos solo puede ser realizada conforme a la ley. En cuanto al acceso a la justicia, cualquier persona tiene derecho a acceder a la justicia sin ser discriminada y debe ser protegida en el ejercicio de sus derechos fundamentales, tal como lo establece el artículo 75 de la misma. Establece que las personas tienen derecho a recurrir a las autoridades en caso de que sus derechos sean violados. En cuanto a las garantías jurisdiccionales, son aquellas que protegen los derechos constitucionales. Entre estas son la acción de protección, el habeas corpus, la acción del acceso a la información pública, el habeas data, la acción por incumplimiento, la acción extraordinaria de protección y las medidas cautelares. En cuanto al habeas corpus, esta es una garantía que protege el derecho a la libertad y a la integridad física de las personas, la cual tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentra privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona. Por ejemplo, en caso del señor Vizcarra, este señor se encontraba detenido por pago de pensión alimenticia. Entonces, pero días antes había pasado por una operación, lo cual estaba muy delicado de salud en este centro de privación de libertad, lo cual él presentó el habeas corpus ante la jueza competente, en la cual indicaba que se le estaba vulnerando el derecho a la salud y posiblemente a la vida, ya que estaba en riesgo su vida. Justificó con certificados médicos, y el juez garantista garantizó este derecho. Le dio una medida la cual le permitió que se presente periódicamente hasta que cumpla la pena, siendo así que le garantiza el derecho a la vida y a la salud, tal como lo establece nuestra Constitución. Gracias. Es el habeas data. El habeas data es un derecho fundamental que garantiza a toda persona el acceso a la información que se haya recogido sobre ella en bancos de datos y archivos de entidades públicas o privadas, así como el derecho a solicitar su corrección, actualización o eliminación si esta fuera errónea, incompleta, irrelevante o excesiva. En esencia, es el derecho a conocer y controlar la información personal que posee sobre nosotros. Unos fundamentos y objetivos, que son protección de la privacidad, control de la información, transparencia, corrección de errores. La aplicación del habeas data en el sistema legal. El habeas data se ha incorporado a los ordenamientos jurídicos de numerosos países, aunque su regulación y alcance pueden variar. En general, su aplicación se da en los siguientes ámbitos. Acceso a la información. Cualquier persona puede solicitar una identidad pública o privada que le proporcione la información que tenga sobre ella. Rectificación de datos. Si la información es errónea e incompleta, la persona puede solicitar su corrección. Cancelación de datos. En ciertos casos, la persona puede solicitar la eliminación de sus datos personales. Oposición al tratamiento de datos. La persona puede oponerse al tratamiento de sus datos para fines específicos, seguridad de los datos. Las entidades que manejan datos personales deben garantizar su seguridad y confidencialidad. Un ejemplo, un ciudadano solicita a una entidad bancaria un informe de su historial crediticio. Es un ejemplo claro del ejercicio del derecho de acceso a la información. Em, También voy a lo que son de los desafíos actuales: protección de datos en la era digital. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha generado nuevos desafíos para la protección de datos personales. En conclusión, el habeas data es un derecho fundamental que garantiza la protección de la privacidad y la dignidad de las personas. Su aplicación efectiva es esencial en una sociedad cada vez más digitalizada, donde la información personal se ha convertido en un
Activo de gran valor. La acción por incumplimiento. La acción por incumplimiento es un mecanismo legal que permite a una persona o entidad exigir el cumplimiento de una obligación jurídica. En otras palabras, es una herramienta por hacer valer un derecho cuando otra persona o entidad no la cumple. Las características principales son objeto, garantizar la aplicación de normas jurídicas y el cumplimiento de las obligaciones. Sujetos, puede ser ejercida por personas que se considere afectada por el incumplimiento de una obligación. Requisitos. Se requiere la existencia de una obligación clara y exigible, así como la demostración de sus incumplimientos. La acción por incumplimiento en el sistema legal. La acción por incumplimiento no tiene ampliación en diversos ámbitos de derecho como derecho civil, incumplimiento de contratos, obligaciones derivadas de la ley o de actos unilaterales, derecho administrativo, incumplimiento de deberes por parte de la administración pública y derecho internacional, incumplimiento de tratados internacionales. Ejemplo, el incumplimiento de un de un contrato de arrendamiento, si el arrendamiento no paga la renta, el arrendador puede iniciar una acción por incumplimiento para exigir el pago. La importancia de la acción por incumplimiento. La acción por incumplimiento es un instrumento fundamental para garantizar la seguridad jurídica y el respeto al derecho. Permite resolver conflictos de manera pacífica y ordenada y contribuye a fortalecer al Estado del Derecho. En resumen, la acción por incumplimiento es una herramienta jurídica esencial para hacer valer los derechos cuando estos son vulnerados. Su aplicación permite restaurar el orden jurídico y garantizar la justicia. Gracias. Ahora, hablemos del debido proceso. Es un derecho fundamental que garantiza a todas las personas la protección de sus derechos en cualquier procedimiento, sea judicial o administrativo. En el Ecuador, estas garantías se encuentran consagradas en el artículo 76 de la Constitución de la República y asimismo lo encontramos en el COIP. Dentro de las garantías del debido proceso en Ecuador encontramos el derecho a la defensa. Esto quiere decir que toda persona tiene derecho a ser asistida por un abogado de su elección y en caso de que no pueda costearse un abogado, el Estado le va a proporcionar un defensor público. La notificación oportuna. Las partes deben ser notificadas de manera adecuada en tiempo oportuno sobre todas las actuaciones procesales dentro de un proceso. Encontramos también la transparencia del proceso. Esto quiere decir que los actos procesales deben ser públicos, permitiendo el control social y la transparencia, salvo algunos casos excepcionales que establece la ley. La presunción de inocencia. Toda persona se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante una sentencia condenatoria. El derecho a ser juzgado por un juez competente. Nadie puede ser juzgado por tribunales o jueces que no estén previamente establecidos por la ley. La prohibición de doble incriminación. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, garantizando de esta manera la seguridad jurídica. El derecho a la impugnación. En los casos de que las partes sientan que las decisiones judiciales son injustas o incorrectas, pueden también apelar. Es fundamental que los operadores de justicia y la ciudadanía en general conozcan y respeten estas garantías para asegurar que los procesos sean judiciales, sean justos y equitativos. Un ejemplo claro en este aspecto del debido proceso, en cuanto a la vulneración de derechos, encontramos que es muy común en el Ecuador, podría ser un caso de un juicio penal sin defensa adecuada. Podemos imaginar una persona detenida y acusada sin ser informada correctamente sobre los cargos en su contra, sin abogado defensor y sin la oportuna presentación de pruebas. Esto vulnera y viola varios derechos establecidos en la Constitución del Ecuador, como el derecho a ser informado de los cargos, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, como mencionaron mis compañeros. En estos casos, el proceso judicial no es justo, lo que puede ser impugnado ante la Corte Constitucional. Muchas gracias. Bueno, como lo he mencionado anteriormente por mi compañera, el debido proceso es un mecanismo que garantiza el acceso a la justicia y un fallo imparcial, basado en la realidad procesal y el derecho. Su objetivo es asegurar la legitimidad del procedimiento, protegiendo los derechos fundamentales y libertades de las personas. La Constitución establece sus garantías básicas, especialmente en la materia penal,
Entre los principios claves de las garantías del acceso, sí, las garantías en el acceso a la justicia, en este caso tenemos la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la proporcionalidad, la legalidad, el pro homine, la imparcialidad, la celeridad y la oralidad. En otras garantías específicas también tenemos la valoración de la prueba, que en este caso debe ser objetiva y demostrar el nexo causal entre el acusado y la infracción, y la retroactividad del indubio pro reo. En el caso de duda, se favorece al acusado y se aplica la ley más benigna. Y con eso finaliza mi intervención hasta aquí, doctor. Muchas gracias.